general acerca del noviazgo, pero quisiera más que nada a enfocarlo, ¿verdad? Que tengamos el pensamiento correcto acerca del noviazgo, ¿verdad? Lo que la Biblia, los principios bíblicos, y así poder nosotros tener una visión bíblica acerca de lo que son las relaciones, ¿verdad? No solo noviazgo, sino también cualquiera de las etapas en las que estemos llevando alguna amistad, ¿verdad? No estaremos entrando mucho en polémica sobre qué es el noviazgo, ¿verdad? O cuándo es la edad, no, sino sobre los principios iremos viendo, ¿verdad? Y nosotros mismos tal vez podremos tomar decisiones, ¿verdad? Y qué bueno que están los papás también aquí, ¿verdad? Los veo muy interesados, llegaron muy temprano para conocer acerca de este tema, ¿verdad? Entonces, estaremos comenzando. Hay una historia que relata un pastor acerca de dos jóvenes, uno llamado Eric y Jenny. Esos dos jóvenes cristianos maduros, ¿verdad? Eran cristianos maduros, estaban involucrados en ministerios en la iglesia, habían estado muy activos en el grupo juvenil ya por varios años. La relación entre Eric y Jenny había comenzado de una manera muy inocente: ir al cine los viernes por la noche y pasar un buen rato en el parque, en el golf en miniatura. Pero al ir pasando el tiempo, su relación física comenzó a acelerarse cada vez más y terminaron durmiendo juntos. Poco después, desanimados y heridos, decidieron romper con la relación. El pastor que relataba la historia dice que se encontró con ellos unos años después, durante una reunión estudiantil. Jenny estaba casada y tenía un hijo. Eric estaba soltero. Sin embargo, ambos se acercaron al pastor por separado y le expresaron estar atravesando por un trauma emocional y luchando con sentimientos de culpa por los recuerdos del pasado. Cuando lo veo, dijo Jenny llorando, los recuerdos vienen a mi mente como si fuera ayer. Eric expresó sentimientos similares. Cuando la veo, vuelvo a sentir el dolor. Le dijo a quien tiempo atrás había sido su pastor de jóvenes, las heridas aún no han sanado. Y jóvenes, tal vez este caso nos suene a nosotros un poquito extremo, o tal vez por algunos sea la realidad de nuestras vidas, estemos pasando por alguna situación así. Y podremos decir, bueno, pues a mí no me va a pasar, ¿verdad? No voy a estar en esta situación. O tal vez se nos hace un poquito exagerada, ¿verdad? El hecho de llegar a tener relaciones premaritales, ¿verdad? Y después estar con esos traumas emocionales, traumas sentimentales en un matrimonio. Pero lo cierto, jóvenes, es lo que ilustra, ¿verdad? Estamos hablando del testimonio real de dos jóvenes que eran cristianos y que eran maduros, que estaban sirviendo en una iglesia, que estaban involucrados, que estaban activos. Y aún así, ¿verdad? Les costó trabajo conducir y llevar sanamente, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, una relación de noviazgo. Y lo que podemos ver, jóvenes, en muchos de los noviazgos, ¿verdad?, y en verdad, en la experiencia de cada uno, podemos ver que conducir una relación de noviazgo no es nada fácil. No sé si alguna vez has estado en el supermercado, ¿verdad? Vas al supermercado, agarras uno de esos carritos y de repente cuando vas moviendo el carrito sientes como que se va por un lado el carrito, ¿verdad? Y le rechinan las llantas y no lo puedes controlar. Y a mí me ha pasado, ¿verdad? Muchas veces, y a veces tengo que regresar otra vez y agarrar otro carrito, ¿verdad? Y a veces así pasa con las relaciones de noviazgo, jóvenes. Comenzamos con buenas intenciones, con buenos deseos, pero son como ese carrito, ¿verdad?, que se tiende a ir por el lado que quiere, ¿verdad? Nuestros deseos, los valores de este mundo, jóvenes, tienden a ir en oposición opuesta en nuestras relaciones amorosas, ¿verdad?, sentimentales, ya sea noviazgo, ¿verdad?, amistades. Y es por eso, jóvenes, que nosotros tenemos que tomar el consejo de Dios, ¿verdad?, ver la visión bíblica acerca del amor, de las relaciones con nuestras personas del sexo opuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los valores del mundo son contrarios a Dios. Vamos a buscar primera de Juan 2, 16 al 17. Y vamos a leerlo y después vamos a hacer una oración. Primera de Juan
2:16 al 17. Si lo tienen, les pido que se pongan de pie, muchachos. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2:16 al 17. Vamos a leer desde el 15, perdón, hasta el 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, pedimos tu dirección a través de esta enseñanza a los jóvenes. Pedimos que tú les ayudes a poder recordar estos principios, entenderlos, pero sobre todo que puedan reflexionar sobre ellos, que llegue al corazón y puedan también ponerlo en práctica en su vida, Señor. Sensibiliza cada corazón, ayúdanos a estar atentos a la enseñanza de tu palabra, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, muchachos. Los valores del mundo son contrarios a Dios. Esa es una de las maneras por la que es tan difícil a veces llevar a cabo una relación de noviazgo, ¿verdad? Alguna amistad inclusive. Porque todos los días a través de la televisión, a través de las canciones del mundo, se nos invade con información y nos dice cómo tienen que ser nuestras relaciones entre nosotros, entre personas del sexo opuesto. Y esos valores con los que hemos crecido, ¿verdad? Son los que alimentan nuestra mente y nos hacen al final, ¿verdad? Marcar la pauta para nuestras relaciones. Al final, estés consciente o no estés consciente ahora mismo. Si tú evalúas ahora mismo tus amistades, te darás cuenta que tienes mucho de lo que el mundo te ha enseñado, ¿verdad? De lo que ves en la televisión, de lo que hacen tus amigos, de lo que ves en los programas, de lo que escuchas en las canciones. Por eso, jóvenes, es difícil a veces, como cristianos, que nosotros llevemos una relación de noviazgo de la manera que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el mundo es contrario. Noten ahí que los deseos, ¿verdad?, que provienen del mundo, los deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? No, eso no proviene de Dios. Lo que el mundo, ¿verdad?, dice acerca de las relaciones, jóvenes, lo que tú ves, de cómo se deben de llevar las amistades, las relaciones, eso no es la idea que Dios quiso tener para ti, ¿verdad? Ese no es el propósito de Dios para tus relaciones. Dios conoce nuestras necesidades, jóvenes. Dios sabe que ¿verdad?, desde la etapa de la pubertad tenemos ya deseos sexuales inclusive, ¿verdad? Desde que tú ya tienes 11, 12 años ya tienes un deseo, ¿verdad?, por lo sexual. Y Dios conoce esa realidad en nuestro cuerpo. Dios sabe que tenemos deseos inclusive sentimentales, ¿verdad? De que alguien esté, tal vez nos haga compañía, ¿verdad?, de hacernos sentir bien. Dios conoce esa situación. Pero ha diseñado, jóvenes, algo, un amor verdadero, un amor que nos puede realmente traer satisfacción a nosotros y hacernos sentir bien. Pero el mundo se ha encargado también de bombardearnos con información que es contraria a Dios y que al final termina arruinándonos la vida, ¿verdad? Esos jóvenes cristianos quisieron comenzar bien, no tenían malas intenciones, en verdad querían llevar una buena relación, pero terminaron mal. ¿Por qué? Porque terminaron dejándose llevar por los deseos, la información de este mundo, pero también, jóvenes, los deseos de nuestra carne son contrarios a Dios. Gálatas 5:17. Si alguien lo encuentra, se puede poner de pie. También va a haber un café para el que... No es cierto, ¿verdad? Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Gracias, hermano. Si alguien me ayuda leyendo, muchachos, aquí.
Ahí está, ¿verdad? Hay dentro de nosotros, jóvenes, algo que el apóstol Pablo le llama la carne, ¿verdad? Y es ese conjunto de deseos, incluyendo deseos naturales con los que tú naciste. No es malo el deseo, ¿verdad?, que tenemos de que una muchacha te guste, ¿verdad? Y aunque a veces ahí entre los amigos, ¿verdad?, empiezan a hacerle burla, ay, te gusta, ¿verdad? Ese es algo natural. No es malo, ¿verdad? Pero ten cuidado, porque dentro de nosotros la carne, ¿verdad?, esos deseos buenos que Dios ha puesto en nosotros pueden terminar arruinándonos la vida si no los sabemos dirigir a la manera de Dios. Si no los controlamos, si no los ponemos en el tiempo, ¿verdad?, con la persona y en el momento adecuado, pueden terminar arruinándonos la vida. La carne, jóvenes, la carne ha sido dañada y por eso mismo nos arrastra a hacer cosas malas. Entonces, no solamente los valores del mundo son contrarios a Dios, sino que también los deseos de la carne, tus deseos, ¿verdad?, se van a oponer a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Te van a ganar los deseos, ¿verdad?, muchas veces. No solamente los deseos de atracción sexual, ¿verdad?, sino aún esos mismos deseos sentimentales, ¿verdad?, de querer hablarle bonito a una muchacha, ¿verdad?, y quererla cortejar y querer que tenga tu atención. Son deseos sanos, ¿verdad?, de alguna manera tener alguna relación con una persona, pero ten cuidado porque nuestra carne también es egoísta, ¿verdad? Y nuestra carne a veces le gusta tener la atención no solamente de una muchacha, ¿verdad?, sino que también de otras. Y a veces, ¿verdad?, nos gusta solamente tenerla por un tiempo mientras nos hace sentir bien y después, ¿verdad?, la desechamos y vamos con otra y así estamos, ¿verdad? Y esos deseos, ¿verdad?, sí son pecaminosos, ¿verdad?, porque reflejan nuestro egoísmo, nuestra carnalidad. Entonces, jóvenes, los valores del mundo son contrarios a Dios, ¿verdad?, pero también los deseos de la carne. Y esta realidad, jóvenes, nos hace que sea difícil controlar, ¿verdad?, nuestras relaciones con el sexo opuesto de amistad, ¿verdad? Son como ese carrito que se jala, se va hacia el otro lado, ¿verdad?, porque no quiere ir en el lugar correcto. Esta semana, ayer precisamente antes de venirnos, arranqué la camioneta, ¿verdad?, y de repente empecé a sentir como el carro se iba por un lado, ¿verdad?, y tuve que bajarme y se había ponchado una de las llantas, ¿verdad? Y es una fuerza involuntaria. Y jóvenes, a veces así nuestra carne nos traiciona, nos gana. Entonces, por eso que debemos de tener la perspectiva correcta y entender cómo muchas veces nuestra carne nos lleva hacia lugares equivocados. Es posible que las intenciones de Eric, de Jenny, los jóvenes que les platicaba, fueran buenas, pero fundamentaron su relación de acuerdo a las actitudes y patrones poco saludables respecto al romance, ¿verdad?, acerca de la amistad, de las relaciones que se encuentran en nuestra cultura. Desafortunadamente, aún en la mayoría de edad, continúan cosechando las tristes consecuencias. Yo no sé si tú habías pensado esto, jóvenes, que tal vez las malas relaciones que llevas ahora mismo pueden traer consecuencias aún en el matrimonio que un día piensas formar. Es el amor es lo que motiva a un joven a acostarse con su novia, aún sabiendo que dicho daño le marcará la vida emocionalmente y dañará su relación con Dios. Les pregunto, ¿es el amor lo que realmente motiva a un joven a acostarse con una muchacha, sabiendo que va a destruir, ¿verdad?, su vida? Y aún podría pensar, ¿verdad?, pues me voy a casar con ella, ¿verdad? Pero jóvenes, aún todavía eso, ¿verdad?, sea que se case o no se case con esa persona, ¿verdad?, le está arruinando la tranquilidad, la paz en su matrimonio. ¿Será realmente entonces amor? No, ¿verdad? Creo que nosotros entendemos que no. Sea cual sea tu edad, creo que tú puedes entender, ¿verdad?, que no es el amor lo que motiva a dos jóvenes, ¿verdad?, a tener relaciones sexuales sabiendo que sus vidas van a ser destruidas, ¿verdad? No es el amor, es el egoísmo, ¿verdad? Es querer sentir la sensación en ese momento y querer experimentar, pero no está pensando en la manera en que puede hacer daño a la otra persona. La sinceridad es lo que motiva a una chica a tener una relación con un joven para luego echarlo a un lado cuando ella encuentra a alguien mejor. Y aún todavía puede decir, ¿verdad?, pues es que fui sincera, ¿verdad?, ya no me gustas, ya no siento nada por ti, ¿verdad?
Y podríamos decir, pues es mejor ser sincero que estar con esa persona por la que yo ya no siento nada. Pero al final otra vez no es amor verdadero lo que dirige a esas relaciones. Sigue siendo egoísmo, sigue siendo simplemente deseos de la carne y los valores del mundo obrando en nuestra vida. Es por eso, jóvenes, que Dios nos manda a conocer nuestras relaciones con un amor prudente, ¿verdad? En la Biblia Dios habla mucho acerca del amor, de cómo tiene que ser ese amor, ¿verdad? Un amor sabio, un amor prudente hacia con las demás personas, ¿verdad? Otra vez, como les he dicho, Dios nos ha dado a todos nosotros los deseos, ¿verdad? La capacidad de amar, los sentimientos. Si no hubiera esos sentimientos en nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad?, pues no podríamos formar matrimonios, no podríamos formar familias. Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Es legítimo. Pero ahora en esta tarde, jóvenes, quisiera que ustedes aprendieran cómo debemos dirigir nuestro amor, ¿verdad? Cómo debemos tratar a las demás personas del sexo opuesto. Pero primero veremos, ¿verdad?, que el amor, ese amor sabio, mira más allá de los deseos personales y la satisfacción momentánea, jóvenes. El verdadero amor mira más allá de los deseos que tú puedes querer experimentar en ese momento. Tú no puedes pensar nada más en los deseos de tu carne, en lo que tú quieres satisfacer. Tienes que aprender a pensar, ¿verdad?, en el daño, en las consecuencias que pueden traer esas emociones si no son llevadas correctamente. Este tipo de amor considera el panorama en su totalidad, cómo servir a los demás y glorificar a Dios. Y quisiera que aprendieras, jóvenes, se les pudieran quedar estas dos cosas, ¿verdad? Porque en la Biblia no vamos a encontrar ningún versículo que nos diga específicamente acerca del noviazgo, ¿verdad? Si es correcto, cuándo, cómo, ¿verdad?, a qué edad, no. Pero hay principios bíblicos que dirigen nuestras relaciones con las demás personas. Y en este caso también, vamos a buscar Mateo 22:37. Vamos a ver que este versículo, jóvenes, nos dice cómo deben de estar nuestro amor, nuestras prioridades, el centro de nuestra vida. De hecho, el Señor resumió toda la Biblia en estos dos mandamientos, ¿verdad? Mateo 22:37, ¿alguien que guste leerlo? ¿Y el segundo? ¿Seguimos, Dan? Y luego dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿No, joven? Como el Señor, ¿verdad? Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a veces preguntamos, pues yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está la voluntad de Dios para tu vida, ¿verdad? En dos versículos, en dos mandamientos, ¿verdad?, se resume la voluntad de Dios para nuestra vida. El primero mandamiento, ¿cuál es, jóvenes? Amarás al Señor, ¿cómo? Y nos dice cómo, ¿verdad? Con todo tu corazón, ¿verdad? Es decir, Dios debe ser nuestro primer amor, jóvenes. Ahí está la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, que Dios sea nuestro primer amor por sobre toda relación. Cuando Dios se convierte en el primer amor para nuestras vidas, todo lo demás, jóvenes, va a empezar a hacerse correctamente. Tú puedes tener la seguridad de que tus relaciones con tus padres, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, ¿verdad?, cualquier etapa en la que estés va a poder seguir en el lugar correcto, ¿verdad?, y va a poder dirigirse correctamente, porque Dios es tu prioridad, Dios es tu primer amor, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios, jóvenes. No existe, ¿verdad?, si estás buscando tal voluntad de Dios como una persona, ¿verdad? Porque a veces ya cuando llegamos a la edad, ¿verdad?, sabemos que ya tenemos una edad para casarnos, ¿verdad? Y estamos buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No existe tal cosa. La voluntad de Dios es esto, ¿verdad? Ama al Señor con todo tu corazón. Y no esperes que en un sueño, ¿verdad?, Dios te va de repente, ¿verdad?, y vas a soñar y Dios te va a revelar quién es la persona con la que vas a casarte. Eso no existe. Entonces, amar al Señor. Y después el segundo mandamiento, ¿cuál es?
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tú debes de amar a los demás, ¿verdad? A esa muchacha, ¿verdad? Inclusive, tal vez, ¿verdad? Si te llama la atención, ¿verdad? Si hay alguna atracción, a tus amigas, ¿verdad? ¿Cómo debes de amarlas? Como a ti mismo. Es decir, tú nunca te harías daño tú, ¿verdad? O sea, ninguno de nosotros estamos pensando en hacernos daño, levantarnos una mañana, ¿verdad? Y rebotarnos contra la pared, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque nosotros nos amamos a nosotros mismos. Entonces, de la misma manera que tú te cuidas, que tú te proteges, ¿verdad? Así debes de proteger el corazón de tus amigas y de tus hermanas. ¿Cuántos de nosotros, jóvenes, les gustaría, verdad, que una muchacha nos ilusionara, ¿verdad? Y nos hablara bonito y nos mandara mensajes, ¿verdad? Diciéndonos que nos quiere y estás bien guapo, ¿verdad? Y eres el más guapo de toda la clase, no hay nadie como tú, eres bien inteligente, ¿verdad? Y ay, nosotros, ¿verdad? Nos emocionamos y ya de repente, ¿verdad? Vemos que ya la muchacha está platicando con otro, ¿verdad? Nos elevan de repente y luego nos bajan, ¿verdad? O sea, a ninguno de nosotros nos gusta que nos traten así, ¿verdad? Entonces dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no debes de hacer eso también con los demás, ¿verdad? Esos son los principios, jóvenes, generales de cómo Dios desea que nosotros dirijamos nuestras relaciones, ¿verdad? Primera de Juan 4, 7 al 11 también nos habla acerca del amor. Primera de Juan 4, 7 al 11. Voy a leerlo, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Voy a brincar hasta el 11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y nos habla de cómo el Señor puso su propia vida, ¿verdad?, por nosotros. Y de esa manera nosotros debemos de amar a los demás. Entonces, jóvenes, el mandato de Dios, ¿verdad?, el mandato general en nuestras relaciones es: primero debes de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después debes de aprender a amar, ¿verdad?, a los demás, a tu prójimo, ¿verdad? Y eso incluye mis amigos, mis amigas, como a nosotros mismos. Es decir, yo no voy a buscar ningún daño hacia ellos. Yo debo de amarlos así como me trato a mí, así como me cuido a mí, así yo debo de cuidarlas a ellas, como a mis hermanas. Dice el autor de Le dije adiós a las citas amorosas, dice que dejé de ver a las chicas como posibles novias y comencé a tratarlas como hermanas en Cristo. Esa es la voluntad, jóvenes. Que tú dejes de ver a tus compañeras, ¿verdad?, a tus hermanas como posibles novias y las empieces a ver como hermanas en Cristo, ¿verdad? Que las ames así como el Señor las ha amado, ¿verdad? Ese es el mandamiento de Dios, jóvenes. Si esas cosas se nos quedan en el corazón, ¿verdad?, vamos a poder dirigir nuestras relaciones sentimentales. Entonces descubrir las riquezas de la verdadera amistad. Y lo que vamos a ver ahora, jóvenes, si tienen en qué anotar, ¿verdad?, si tienen por ahí en qué anotar, vamos a ver 5 hábitos de los noviazgos que no son saludables primero, ¿verdad? Porque les dije que la carne, ¿verdad?, el mundo, sus valores nos controlan muchas veces, nos arrastran a que inclusive relaciones, amistades buenas, que empezaron bien, que fueron sanas, nos arrastren a hacer cosas, ¿verdad?, que son contrarias a Dios. Y estos 5 hábitos, ¿verdad?, si entendemos la peligrosidad y cómo están llenos de deseos egoístas, de deseos carnales y de pensamientos mundanos, ¿verdad?, vamos a poder huir de esto. Quizás te puedas identificar, ¿verdad?, con algunos de estos. Número 1, los noviazgos insanos te llevan a la intimidad, pero no necesariamente al compromiso. Así tú puedes identificar, jóvenes, cómo una relación, ¿verdad?, se está desviando ya no está yendo por un camino correcto, por un amor bíblico, ¿verdad?, por un amor sabio. Los noviazgos te llevan a la intimidad, pero no necesariamente al compromiso. Cuando hablamos de intimidad, jóvenes, estoy hablando de aspectos emocionales, ¿verdad? Cuando yo ya le empiezo a contar a mi amigo, a mi amiga, ¿verdad?, o inclusive algo que ya hay una amistad que tiene un interés,
Cuando yo ya le empiezo a contar aspectos personales de mi vida, le empiezo a hablar de mi familia, ¿verdad? Inclusive ya voy a comer con ellos, ¿verdad? A su casa. Le cuento mis sentimientos, cómo me siento, cómo me tratan, ¿verdad? Mis papás. Empiezo a involucrarme, ¿verdad? Empieza a haber intimidad emocional. ¿Y qué pasa con eso? ¿Verdad? Al final, jóvenes, cuando no hay compromiso, es una manera egoísta de actuar. Porque en la mayoría de las relaciones, ¿verdad? Los jóvenes empiezan a tener esta interacción emocional sin haber un compromiso. Porque en nuestra cultura estamos acostumbrados, ¿verdad? Y a ver a los jovencitos, ¿verdad? Que no están preparados para hacer un compromiso, allá andar agarrados de la mano, ¿verdad? Y ya ir a la cafetería y estar cosas románticas, ¿verdad? Y regalarle la flor y escribirle cartitas. Y eso ya involucra, ya le estás abriendo tu corazón a la otra persona. Y yo les preguntaría, ¿verdad? En esta tarde, ¿verdad? Y pueden levantar su mano. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí ya se sienten como para poder hacer un compromiso con una muchacha, ¿verdad? Y con el hermano Ernesto, ¿verdad? Ya lo hice. ¿Quién más? Bueno, si no, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos preparados para involucrarnos emocionalmente con otra persona, ¿verdad? Señorita, ¿verdad? Tú no le puedes abrir tu corazón a cualquier joven si él no está preparado, ¿verdad? Y está dispuesto a hacer un compromiso contigo. Y lo lamentable, ¿verdad? Es que al primer mensajito, ¿verdad? Ya le están abriendo, ¿verdad? El corazón y respondiéndole, ¿verdad? Pues yo también te quiero y te amo, ¿verdad? Y ya hasta diminutivos y ahí le empiezan a decir, ¿verdad? Y que bebé ¿verdad? Al primer mensaje, ¿verdad? La primera salida, ¿verdad? Y ya están abriendo su corazón. No, ¿verdad, jóvenes? Eso es egoísta, ¿verdad? De las dos partes, porque al final estás creando expectativas en alguien que no sabes si está dispuesto, ¿verdad?, a sostener ese compromiso. ¿A cuántos acá les gusta el rapel, ¿verdad? O escalar montañas o algo así. Imagínate que tú vas a escalar, ¿verdad? Y vas con tu compañero y él va a la cima y bueno, tú ya estás listo ahí, ¿verdad? Y el otro tiene la soga en la parte de arriba y de repente tú le dices, oye, ya estás listo, ¿verdad? Vas a agarrar la cuerda. Y aquel no, está distraído con otra cosa, ¿verdad? Y tal vez está tomándose un café ahí arriba y no está dispuesto a agarrarte la soga, ¿verdad? Te dice, no, pues no puedo, ¿verdad? No tengo fuerza, no estoy preparado, no estoy capacitado. Y tú ya estás ahí, ¿verdad? A la mitad de la montaña. Y no está dispuesto a sostenerte la soga. Jóvenes, así es las relaciones, ¿verdad? Los noviazgos, las amistades. Cuando empezamos a involucrar sentimientos, intimidad, y la otra persona no está dispuesto a sostenernos la soga, es decir, no está dispuesto a hacer un compromiso contigo. Si no está dispuesto a casarse contigo, ¿verdad? No tienes por qué abrirle tu corazón. No tienes por qué abrirle tu corazón. A veces también podríamos ilustrarlo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando era niño, ¿verdad? Cuando era niño, lo que más me gustaba del pastel era el merengue, ¿verdad? Y ustedes tal vez pueden recordar o ver a los niños cuando está el pastel, lo primero que quieren hacer, ¿verdad?, es meterle el dedo al pastel y chupar el merengue, ¿verdad? Les gusta el merengue, a uno le gusta mucho el azúcar cuando es niño. Y yo no sé ahora, en el caso de ustedes, pero en mi caso ahora ya no me gusta tanto el merengue, me gusta más lo sólido, ¿verdad? De hecho, mi esposa hace un pastel de calabaza muy sabroso y me gusta porque no tiene mucho merengue y no es muy dulce, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Y ahora sé que también, ¿verdad? No podría comer tanto merengue aunque me gustara porque sé que me va a hacer mal, ¿verdad? Y jóvenes, a veces las relaciones, una relación de noviazgo, una relación de amistad, que está centrada en las emociones, jóvenes, y no hay compromiso. No está dispuesto a hacer un compromiso contigo, ¿verdad?
es como si nada más estuviéramos comiendo puro merengue, ¿verdad?, de las relaciones. Y sí está dulce, ¿verdad? Está sabroso. Pero ¿qué pasa? Al final termina enfermándonos. Y eso es lo que pasa con muchas relaciones, jóvenes, de amistad, de noviazgo. Están llenas de puro merengue, ¿verdad? Pero no hay compromiso. No hay compromiso. Cuando se le antoja al joven, ¿verdad?, cuando ve otra señorita más atractiva, y cuando la señorita, ¿verdad?, ve otro joven, o tal vez tiene que mudarse a estudiar la universidad, la preparatoria, ¿qué pasa? Al amor de lejos, ¿verdad?, como decimos, se lo comen los conejos, ¿verdad? Y así pasa, ¿verdad? ¿Por qué, jóvenes? Porque fueron relaciones que se centraron nada más en lo superficial, en lo sentimental, y nunca estuvieron dispuestos a hacer un compromiso. Si tú no estás dispuesto, si no estás preparado para hacer un compromiso con una muchacha, ¿verdad?, entonces no estás preparado para tener una relación sentimental con una de ellas, para que ella te abra tu corazón. Y lo mismo, ¿verdad?, las señoritas, porque al final sí es dulce, ¿verdad?, es bonito recibir cartitas, ¿verdad?, que te digan que te quieren. Pero al final, jóvenes, cuando no hay algo sólido, nos termina enfermando, termina rompiendo nuestro corazón. Dios nos creó con los deseos de intimidad, pero el amor prudente sabe colocarlos en el lugar y en el tiempo correctos, cuando hay compromiso, jóvenes, cuando hay compromiso, ¿verdad? Y jóvenes, en esta tarde yo les hablo no como quien ha hecho todas las cosas perfectas, ¿verdad?, en las relaciones que he tenido con otras personas, ¿verdad?, con otras muchachas. Además quisiera hablarles, ¿verdad?, si quieren verlo así, como un hermano más en Cristo. Quisiera ayudarles a que ustedes protejan su corazón, ¿verdad?, y que no rompan el corazón, ¿verdad?, de otras muchachas, porque Dios dice que no debemos de amarnos, ¿verdad?, con el amor de Dios, ¿verdad?, con el amor de Dios. Y entonces, jóvenes, quisiera animarles a esto, ¿verdad?, que tomemos estos consejos, ¿verdad? Si cometemos esos errores, y gracias a Dios, ¿verdad?, por su gracia hemos podido superarlos. En mi relación con mi esposa, me acuerdo, ¿verdad?, y ella recuerda muy bien eso, ¿verdad? Al principio, pues sí nos mandábamos mensajes, ¿verdad?, y nos preguntábamos cómo estás, cómo te va en la universidad, en la escuela, ¿verdad? Pero nunca le mandé, ¿verdad?, un mensaje que implicara algo emocional, ¿verdad?, que le dijera te quiero, ¿verdad?, o que describiera alguna de sus atributos, ¿verdad?, físicos o de su carácter, hasta que hicimos el compromiso. Y jóvenes, eso nos ayuda a nosotros a que podamos llevar relaciones saludables, ¿verdad?, y que no te rompan el corazón, ¿verdad?, y que tú puedas hacer la voluntad de Dios en las demás relaciones. Número 2, los noviazgos insanos tienden a pasar por alto la etapa de la amistad. De hecho, no sé si tú has escuchado, ¿verdad?, cuando dicen, bueno, me invitó a salir un joven, ¿verdad?, o me invitó a salir, pero tengo miedo de que si comenzamos a salir en serio, nuestra amistad vaya a cambiar. ¿Por qué pensamos así? ¿Cuál es el concepto que tenemos? Lo que en realidad esta persona expresa es que conscientemente o no, reconocen que aceptar una cita, ¿verdad?, salir con una persona, con alguien, alienta expectativas respecto al romance. Si tú invitas a una muchacha a salir, ¿verdad?, a solas, tomar un café, ¿qué hace? Alimenta las expectativas, ¿verdad?, de la otra persona. La muchacha, ¿verdad?, ya está pensando, ¿verdad?, ay, seguro se quiere casar conmigo, ¿verdad?, seguro le gusto, seguro me quiere, ¿verdad? Y cuidado, ¿verdad?, porque este tipo de relaciones a veces lo que hacen es pasar por alto la etapa de la amistad. De hecho, nosotros pensamos, a veces pensamos, bueno, yo no podría ser novio de alguien que es mi amigo, ¿verdad? A veces pensamos así. Y no, debe ser todo lo contrario. De hecho, nuestras relaciones sentimentales deberían de ser con aquellos que son nuestros amigos, que los conocemos, que conocemos su carácter, conocemos su personalidad. Entonces, jóvenes, a veces las relaciones insanas
son porque tendemos a pasar por alto la etapa de la amistad, ¿verdad? Y nos vamos directamente al merengue, ¿verdad? Sin formar amistades sólidas con las demás personas, sin conocerlos. A hoy en día, ¿verdad? Inclusive por el internet, por el Facebook, ¿verdad? Se forman muchas relaciones sentimentales. Y ya cualquier muchacho, está abriéndole su corazón a cualquier persona, ¿verdad? Que ni lo conoce, que ni sabe quién es. Y no, jóvenes, debemos de buscar hacer amistades sólidas. Número 3, en los noviazgos insanos, también a menudo se confunde la relación física por amor. Dos jóvenes que se conocieron y estaban cristianos, también estaban llevando una buena relación, cometieron el error de empezar a hacer tarea juntos, ¿verdad? En la casa de la muchacha. Y ahí, ¿verdad? Mientras hacían la tarea, después vieron una película, empezaron a hacerse cosquillas, a jugar, ¿verdad? Terminaron cayendo en la alfombra y finalmente terminaron consumando el acto sexual. Y jóvenes, la relación de estos jóvenes, ¿verdad? Empezó a tornarse en cada vez más hacia lo físico. Tanto que cuando ellos empezaron a evaluar su relación, ¿verdad? Como pareja, se daban cuenta que su relación giraba solamente en torno a lo sexual, ¿verdad? Lo único que tenían en común, ¿verdad? Era la sexualidad. Y jóvenes, este es el peligro, ¿verdad? Porque a veces se confunde el amor verdadero solamente con la pasión sexual. Al final estos jóvenes evaluaron su relación, ¿verdad? Decidieron terminar. Y la muchacha, ¿verdad? Ana se llamaba. Ella pensaba, pero ¿por qué vamos a terminar si en verdad nos amamos? Estaba tan confundida que pensaba que el amor de su relación, ¿verdad? Era solamente lo sexual. Y a menudo, jóvenes, en las relaciones así, ¿verdad? Insanas, prematuras, se tiende a confundir el amor correcto con la sexualidad. Solo porque dos labios se han tocado, esto no quiere decir que los corazones se han unido. Y dos cuerpos que se atraen mutuamente no significa que dos individuos pueden vivir como pareja. Al final, jóvenes, es a donde vamos, ¿verdad? Todo noviazgo debe ir encaminado hacia el matrimonio. Y porque dos personas, ¿verdad?, se atraen físicamente, no quiere decir que están preparados para vivir juntos. Número 4, los noviazgos insanos aíslan a las parejas de otras relaciones vitales. Tal vez, jóvenes, este es uno de los mayores problemas, ¿verdad?, a los que tendemos, a que nuestras amistades se hagan exclusivas. Aislamos a nuestros amigos de las relaciones. Es más, de hecho pensamos que el noviazgo es eso, ¿verdad? Estar solos por allá, tomando un café, platicando en un parque y salirnos de nuestro círculo de amistades. De hecho, nuestros mismos amigos, ¿verdad?, ya entienden que eso es así, porque ahí empieza la presión, ¿verdad? Ya viste cómo te miró, ¿verdad? Seguro que le gustas. Y mira, y aquella muchacha, ¿verdad? No, pues anímate, ¿verdad? Yo creo que sí te va a decir que sí, ¿verdad? ¿Y qué está pensando el círculo de amistad, ¿verdad? O sea, lo que esperan es que, ¿verdad?, tú vas a formar una amistad con esa persona, una relación, ¿verdad? Y te vas a alejar de ellos. Ese es el concepto mundano, jóvenes, es lo que les decía, ¿verdad? Esa es la manera mundana de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, de pensar en cuanto a las relaciones, ¿verdad? No te aísles, jóvenes, si estás llevando alguna amistad, inclusive si tienes interés, ¿verdad?, en una muchacha y tienes la edad, tus papás autorizan, no te aísles de tus amistades, no dejes tus amistades. Y ten amistades así, en grupo, en círculos. No te aísles, dice la Biblia en Proverbios 15:22, que en la multitud de consejeros, ¿verdad?, está la sabiduría. Los pensamientos con el consejo son ordenados. Jóvenes, acuérdate que tu carne, ¿verdad?, es como ese carrito del supermercado, ¿verdad? Tiende a ir torcidamente. Y si tú no tienes amistades a tu alrededor, si tú no tienes el consejo de tus padres, ¿verdad?, de tu pastor, de tus amigos, vas a hacer las cosas de una manera incorrecta, aunque tengas buenas intenciones.
necesitas el consejo de los demás, ¿verdad? Y a veces también sacamos inclusive a la familia de nuestras relaciones de amistad. Y no, ¿verdad? No debe ser así. Debemos de mantenernos en nuestras amistades, ¿verdad? Recuerdo en mi experiencia cuando estábamos de novios con mi esposa, ¿verdad? Precisamente conocí más a mi esposa en el grupo de los jóvenes B, ¿verdad? Me acuerdo que estaba el hermano Iván ahí, y me invitaba a las reuniones, ¿verdad? Y ahí conocí a mi esposa, ¿verdad? Y por mucho tiempo, ¿verdad? Así en grupo salíamos, ¿verdad? Salíamos en grupo, a veces íbamos a cenar a su casa, pero yo no iba solo, ¿verdad? Iba el hermano Iván, iban los otros jóvenes. ¿Por qué, jóvenes? Porque Dios me empezó a hacer entender. Me acuerdo que en uno de los cursos hace algunos años, ¿verdad? A través del hermano Shields, precisamente este estudio de Joshua Harris, ¿verdad? Empezó a abrirme los ojos en cuanto a las relaciones, jóvenes. Porque otra vez a veces llevamos buenas intenciones, pero dejamos a un lado la perspectiva bíblica y no queremos hacer ajustes. Pero un día Dios me hizo entender, ¿verdad?, la perspectiva bíblica, y Dios empezó a transformar mi mente y mi actitud, ¿verdad? Y gracias a Dios con mi esposa pude hacer las cosas mejor, ¿verdad? Entonces, jóvenes, no te aísles de tus amigos, ¿verdad? Ten buenas amistades. ¿Cómo debes de ver a tus amigas, verdad? Como hermanas, ¿verdad? No debes de verlas como posibles novias a todas. Debes de verlas así como hermanas. Debes de cuidarlas inclusive, ¿verdad? De otros que quieran hacerle daño también. Y número 5, los noviazgos insanos distraen a los jóvenes adultos de su responsabilidad, y no solamente adultos, ¿verdad? Pero aunque se espera que ya los más adultos son los que forman relaciones ya para hacer un compromiso, de su responsabilidad principal, que es prepararse para el futuro. ¿Cómo vas en tus calificaciones ahora mismo? Esa es tu responsabilidad tal vez principal, ¿verdad? La escuela. Y jóvenes, lamentablemente, conocí a unos padres, ¿verdad?, que les daba gusto que su hija, ¿verdad?, iba muy bien en la escuela, tenía una beca inclusive en la escuela, era de las mejores en la escuela. Empezó a salir con un muchacho, ¿verdad? Empezó de novia, ¿verdad?, como normalmente decimos, con un muchacho, ¿verdad? Sus papás pues dejaban, ¿verdad?, que el muchacho llegara a la casa, salieran. Cuando les hablábamos todavía decían, pues bueno, pues es que pues va bien en la escuela, ¿verdad?, con que saque buenas calificaciones. No pasó mucho tiempo, ¿verdad?, cuando esta señorita había bajado de calificaciones y había perdido inclusive la beca que tenía para la preparatoria. ¿Por qué, jóvenes? Porque los noviazgos insanos nos distraen de nuestras actividades principales. Evaluemos cómo están nuestras responsabilidades, ¿verdad? Inclusive se habla de un pastor, ¿verdad? Nos da testimonio el autor de Le dije adiós a las citas amorosas, de un pastor, ¿verdad? Joven, estaba soltero todavía y tenía mucho potencial, ¿verdad? Mucho potencial para servir al Señor. De repente empezó a involucrarse, salía con muchachas, una semana tenía una relación con una, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y no tenía compromisos, ¿verdad?, serios con ninguna. Y poco a poco se empezó a distraer de sus responsabilidades que tenía ahí en la iglesia. Jóvenes, porque esta es la manera en la que nos afectan las relaciones, que no están ni en el tiempo, ni en la forma correcta, ni en los principios bíblicos. 5 cosas, ¿verdad?, acabamos de ver. Tal vez tú puedes ver, jóvenes, a través de tu vida, ¿verdad?, y darte cuenta que no estás preparado al ver estos hábitos. O tal vez que algo ha ido mal en tus relaciones con otros jóvenes y te sigues dejando llevar por la corriente. Tal vez has intentado inclusive, ¿verdad?, dejar esos viejos hábitos, cortar con ciertas relaciones, pero tu carne, ¿verdad?, te sigue llamando y te sigue llamando, ¿verdad?, para no hacer lo correcto. Tal vez tienes la presión de tus amigos. ¿Qué podemos hacer, jóvenes? ¿Por qué a veces no tenemos éxito en estos intentos que hacemos? ¿Por qué después, inclusive de saber lo correcto, que tal vez nuestros padres nos dicen, o a través de alguna predicación de tu pastor, todavía a veces seguimos siendo arrastrados por este tipo de relaciones, de amistades que no son correctas? Esto es, jóvenes, porque no hemos cambiado nuestra forma de pensar todavía y nuestra actitud hacia las relaciones.
Tienes que cambiar tu forma de ver las relaciones, a las personas, a las muchachas, a los muchachos. Debe haber un cambio en tu forma de pensar. Nota lo que dice la Escritura, ¿verdad? Nos dice eso, debe haber un cambio en la mente. Romanos 12:1. ¿Cómo puedo evitar esos noviazgos, esas relaciones que no son saludables? Romanos 12:1, que dice, si quieres ponerte de pie y leerlo, Alex. ¿Y el 2? Ahí está, ¿verdad? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios, verdad? La voluntad de Dios no es una persona, jóvenes. La voluntad de Dios es la verdad revelada en la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice ahí que debes de transformar tu mente, ¿verdad? Transforma tu mente, renueva tu mente para que sepas cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? En tu vida, en tus relaciones. Filipenses 1:9 nos dice que nuestro amor, dice el apóstol Pablo, oro para que nuestro amor abunde más en ciencia y en todo conocimiento. Esto pide una oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Tenemos que aprender a amar, jóvenes, a los demás, a las muchachas, ¿verdad? Nuestras amigas. Tenemos que aprender a amar, aún, inclusive cuando llegues a la etapa donde estés preparado para hacer compromiso y tener novia, ¿verdad? Tienes que aprender a amar a esa muchacha. Tienes que aprender a saber cómo tratarla con el amor de Dios, con amor sabio, con sabiduría, y no como el mundo te dice cómo debes de tratarla. No como te dice tu carne, ¿verdad? Conforme a lo que tu carne, tus placeres te demandan. Pero ¿cómo entonces, jóvenes, cambiamos nuestra forma de pensar? El primer paso que debemos hacer es cambiar nuestra actitud. Efesios 4:22 también nos dice que debemos despojarnos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está, ¿verdad? Otra vez, cambia tu forma de pensar y vístete del nuevo hombre, ¿verdad? Y en las relaciones es lo mismo, jóvenes. Tienes que cambiar tu forma de ver a las demás personas. Tienes que cambiar tu forma de ver tus relaciones con el sexo opuesto. Número 1, ya vimos 5 maneras incorrectas, ¿verdad? Cada relación, ahora lo que debemos de hacer, cada relación es una oportunidad para modelar el amor de Cristo. Cada relación, jóvenes, con nuestras demás personas, inclusive con aquella muchacha con la que va surgiendo un interés, ¿verdad?, debe ser en el amor de Dios. Tú debes reflejar el amor de Dios y no lo que tus deseos personales te dicten. Debemos practicar el amor de la manera en que Dios lo define, con sinceridad, con corazón de siervo y sin egoísmo, y no al estilo del amor tal y como lo define el mundo, egoísta y sensual, basado en lo que te hace sentir bien. Ese es el amor del mundo, egoísta, nada más piensa en lo que tu carne quiere sentir en ese momento, y no piensa en que le puede arruinar la vida, ¿verdad?, a una señorita. O no es sincero porque crea expectativas, algo que tú no puedes cumplir. Si tú le dices a una señorita, ¿verdad?, que la quieres mucho, que tienes interés por ella, ¿verdad?, y tú no estás preparado para hacer un compromiso, le estás diciendo la mentira, estás creando expectativas falsas en ella, ¿verdad? Porque tú no puedes hacer un compromiso con esa muchacha. Es más, todavía dependes de tus papás, ¿verdad? ¿Cómo puedes, verdad, prometerle y hacer
un compromiso con una señorita, ¿verdad? ¿Cómo puedes pedir que te abra tu corazón, ¿verdad? Cuando no estás preparado para responderle, ¿verdad? Para sostener la soga, ¿verdad? De ello. Dios nos pide que amemos, ¿verdad? De esa manera, mostrar el amor de siervos sin egoísmo. En Primera de Juan el Señor, ¿verdad? Vimos cómo nos habla acerca del amor, ¿verdad? Y de forma práctica, jóvenes, a veces, ¿verdad? Noten cómo son las relaciones cuando están basadas en una forma carnal. En vez de nosotros procurar que la otra persona cumpla con sus responsabilidades, hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Hacemos que el muchacho o la muchacha empiezan a pasar demasiado tiempo con nosotros, a distraerse. Y yo casi te puedo asegurar que en la mayoría de relaciones, ¿verdad? Entre jóvenes en adolescentes, ¿verdad? En la adolescencia, y aún, ¿verdad? Cuando no hemos aprendido a amar de la manera bíblica, inclusive en relaciones ya más grandes, ¿verdad? No buscan ser siervos y ayudarse el uno al otro. Siempre están pensando en él mismo. Yo me acuerdo que en mi relación con mi esposa, ella me ayudaba a estudiar en la universidad. Hasta más o menos mi tercer año empecé a tratar con mi esposa. Y yo me acuerdo que en vez, ¿verdad?, de ella exigirme que yo estuviera mucho tiempo con ella, ¿verdad?, que estuviera ahí, al contrario, ella me decía, oye, ¿cómo vas en tu escuela? ¿Cómo vas en tus tareas? ¿Verdad? Y me decía, yo te ayudo, y me ayudaba a repasar a veces. Yo soy malo para memorizar. Y lo que ella hacía, ¿verdad?, yo repetía y ella me ayudaba a poder memorizar. Y eso, jóvenes, muestra un amor correcto, no un amor egoísta. ¿Cómo te puedes dar cuenta si en tus amistades, ¿verdad?, la otra persona es egoísta o tú estás siendo egoísta? Cuando estás más preocupado por ti, porque te hagan sentir bien, y no estás preocupado en dar, en que la otra persona, en hacerle un bien, en que la otra persona mejore. Y aún, ¿verdad?, a veces aunque sabemos que sus padres le van a castigar o no están de acuerdo, aún así somos egoístas. Y a pesar de que sabemos que están rechazando la autoridad de sus padres, ¿verdad?, pero porque somos egoístas, estamos obstinados, ¿verdad?, y queremos seguir con esa relación, aunque sabemos que está haciendo daño a la familia. Jóvenes, hay que cambiar nuestra manera de ver el amor, ¿verdad? El amor de Dios es un amor desinteresado, ¿verdad?, un amor de servicio, que busca el bien de los demás. Número 2, también debes pensar que los años de soltería son un regalo de Dios. Nuestros compañeros, ¿verdad?, inclusive a veces hasta presionan, ¿verdad?, de que, ay, si no tienes novia todavía, ¿ves?, porque no eres muy hombrecito, ¿verdad? Y presionan, ¿verdad?, y hasta preguntan, ¿verdad?, si ya tuviste relaciones sexuales. Eso es lo que se ve en el mundo, jóvenes, la presión del mundo. Y si no has experimentado, si no has sentido, si no te has involucrado en tal o cual cosa, ¿verdad?, pues no eres aceptado en el grupo, no eres bien visto, eres rechazado. Vives a la antigua todavía. Jóvenes, esa es la presión del mundo, pero los hijos de Dios, ¿cómo debemos de ver los años de nuestra soltería? Como un regalo de Dios. ¿Por qué? Nota lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:32. Primero a los Corintios dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y esto es una realidad, jóvenes. Cambian las cosas, ¿verdad?, cuando uno se casa, y aún cuando ya tienes una pareja, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando íbamos a los campamentos, ¿verdad? Ay, tú te puedes dormir ahí en el piso, ¿verdad? Y dormirte a la hora que quieres, y disponer de tu tiempo libre como quieres, ¿verdad? Te puedes ir a jugar fútbol allá y hacer muchas cosas, ¿verdad? Servir aquí y allá, ¿verdad? Inclusive ayudar en la misma iglesia, ¿verdad?, que son una bendición. Los jóvenes que están enfocados, jóvenes, en el servicio, en agradar al Señor, son una bendición.
porque los puedes dejar, ¿verdad?, en un ministerio y son muy productivos, pueden a veces estar ahí 11 de la noche, ¿verdad?, trabajando y haciendo cosas, y no tienen que rendirle, ¿verdad?, cuentas a una esposa. Estoy hablando de jóvenes mayores, ¿verdad?, porque los demás, pues sí tenemos un horario de los padres. Pero estoy diciendo, jóvenes, que la etapa en que ustedes están, ¿verdad?, deben de usarla para el Señor, es una bendición. No tengas ansiedad, ¿verdad? No te precipites por la presión de tus amigos de querer involucrarte con una persona del sexo opuesto, de querer tener novio o novia, no. Dios te ha dado esa etapa para que la disfrutes, para que le sirvas al Señor, para que ames al Señor, para que uses tus talentos, para que te prepares. ¿Cuántos jóvenes por estar distraídos en las relaciones sentimentales no aprovecharon su tiempo? Teniendo la oportunidad de aprender a tocar un instrumento, de aprender a cantar, de tener una beca, de tener otra preparación, no lo aprovecharon porque, ¿verdad?, se precipitaron y no valoraron los años de su adolescencia, mientras no tenían, ¿verdad?, compromisos con nadie. Y jóvenes, aprovecha, valora el tiempo que Dios te ha dado, ¿verdad? Involúcrate en cosas de la iglesia, aprende a tocar un instrumento, ¿verdad? Aprovecha tu tiempo, jóvenes, y no estés precipitándote por vivir una etapa que todavía, ¿verdad?, no está en el tiempo, no estamos preparados para vivirla todavía. El Señor nos lo dará en su tiempo, ¿verdad? Y si lo amamos a Él y si amamos a los demás, vamos a darnos cuenta cuándo es el tiempo. El pastor que les hablaba, ¿verdad?, que se involucraba en diferentes relaciones sentimentales, pero no hacía un compromiso, jóvenes. La razón por la que lo hacía es porque sentía que si no tenía una novia, no se sentía completo. Hay señoritas así, hay jóvenes así, ¿verdad? Y seguramente tú puedes pensar en alguien en tu escuela. Terminan con uno, ¿verdad?, y no pueden estar sin un novio, sin una novia, porque sienten que les falta algo. Sienten que les falta algo. La Biblia nos habla de esa mujer samaritana, ¿verdad?, ya en Juan 4:14, que había tenido ya cinco maridos, ¿verdad? Para ella lo que más le satisfacía es estar casada con un hombre. Al final terminó viviendo en fornicación, pero el Señor le dijo en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jóvenes, si tú conoces a Jesús, si tú has aceptado al Señor, sabes que esta etapa, ¿verdad?, es una etapa donde tú puedes demostrar verdaderamente que el Señor es el agua viva para ti. Tal vez muchos de nosotros decimos que conocemos al Señor, que somos hijos de Dios, tal vez de labios, porque hicimos una profesión de fe, pero en la manera en la que nos conducimos con el sexo opuesto, a veces refleja que Jesucristo no es todo para nosotros. A veces parece más que las muchachas, que el sexo, que la amistad, que la intimidad son lo que llena nuestro corazón. Y jóvenes, en esta tarde podemos ver que el Señor nos dice, ¿verdad?, yo soy el agua, yo te puedo satisfacer, yo soy suficiente. Y cuando estés listo, ¿verdad?, para formar un matrimonio, aún yo todavía seguiré siendo esa fuente para ti. Pero jóvenes, mientras estás soltero, mientras no estás listo para casarte, empieza a experimentar a Jesús, ¿verdad?, que Él sea el que te llene, que Él sea el agua fresca para tu vida. No necesitas más. El Señor se ofrece a nosotros de esta manera. Y número 3, jóvenes, la intimidad es la recompensa del compromiso. No necesito perseguir una relación romántica antes que esté listo para el matrimonio. La intimidad es la recompensa del compromiso. Cuando tú ya puedas, ¿verdad?, darle un anillo, ¿verdad?, a una muchacha, ir a hablar con sus papás para hacer un compromiso, entonces, ¿verdad?, tú ya puedes tener la intimidad, los sentimientos inclusive de la otra persona. Y señoritas, hasta que el joven, ¿verdad?, no esté preparado para ir a hablar con tus padres, ¿verdad?, para hacer un compromiso con tus padres,
no tiene, ¿verdad?, derecho aquel joven a que tú le abras tus sentimientos, ni que le digas ninguna palabra, ¿verdad?, de afecto, aunque tal vez sientas atracción, ¿verdad?, porque sí existe esa atracción, pero si no hay compromiso, no hay por qué comprometer nuestros sentimientos. Como hemos dicho, jóvenes, Dios nos ha dado esos deseos, ¿verdad?, de intimidad, aún de romance, pero deben de ser controlados por el amor de Dios. Y finalmente, nadie me pertenece fuera del matrimonio. Qué duro es ver, jóvenes, que a veces en las relaciones entre jóvenes, ¿verdad?, parece que ya son esposos, ¿verdad? Ya el muchacho ya le está reclamando, ¿verdad?, ¿por qué llegó tarde? ¿Y por qué se junta con fulano de tal? ¿Y por qué le habla a fulano de tal? ¿Verdad? Como si fuera su esposo. Le exige, ¿verdad? Le reclama como si fuera su esposo. Y joven, nadie te pertenece, ¿verdad? Ninguna persona te pertenece fuera del matrimonio y no tiene por qué exigirte, ¿verdad?, y vivir como si fueran esposos. Nadie te pertenece fuera del matrimonio hasta que estés casado, ¿verdad? Ya hay derechos para poder a veces exigir, demandar de la otra persona, ¿verdad? Y a veces estas relaciones, jóvenes, se terminan siendo, ¿verdad?, en círculos viciosos, ¿verdad?, donde no pueden salir y se empiezan a tratar así como esposos y a exigirse el uno al otro cuando no están preparados para vivir de esta manera. Y jóvenes, debemos de estar preparados, ¿verdad? Tarde o temprano, si tú estás viviendo en esta manera, ¿verdad?, este tipo de relaciones, debes de pensar de la siguiente manera: si Dios los quiere juntos en el futuro, la decisión de terminar su relación no es un obstáculo a su plan. Jóvenes, si decimos que confiamos en Dios, pero ahora mismo tal vez tú te das cuenta, ¿verdad?, a través de estos 5 hábitos pecaminosos y la perspectiva correcta, que tú no estás llevando tus relaciones conforme Dios quiere, ¿verdad?, conforme al amor de Dios, al amor bíblico. Es tiempo, jóvenes, para que hagamos cambios en nuestra vida y estar dispuestos, jóvenes, a romper con esas relaciones insanas que nos hacen tanto daño, que destruyen a los jóvenes, a buenos jóvenes cristianos los destruyen. Y jóvenes, necesitamos tomar decisiones por fe en el Señor, ¿verdad?, y decir: ahora me doy cuenta que la relación que yo estoy llevando, la amistad que yo estoy llevando, ¿verdad?, y mucho más, jóvenes, si no es cristiana, porque inclusive tal vez de los que están aquí, ahora mismo estás llevando relaciones con jóvenes que no son cristianos, ¿verdad? Para eso no tengo que darte una serie de principios. La Biblia es clara y dice, ¿verdad?, que no debemos tener relaciones con los que no son creyentes. Pero si es ese tu caso todavía, debes de terminar con esa persona. Debes de terminar con esa persona. Y aun si fuera la voluntad de Dios, ¿verdad?, el Señor tiene poder para traerla a los pies del Señor, si es su voluntad, ¿verdad? Pero tampoco vas a procurar andarla buscando, ¿verdad? Porque muchos jóvenes, pensándola ganar para Cristo, hasta agarran su Biblia y empiezan a estudiar para ganarla para Cristo, ¿verdad? No, si voy a confiar, yo me voy a separar de esa persona, ¿verdad? Mayormente si es incrédulo. Y si somos cristianos y no estamos viviendo, ¿verdad?, correctamente, vamos a separarnos. Y sí, tal vez enfrentar las consecuencias, ¿verdad?, de habernos precipitado, y al momento nos va a doler, pero al final, jóvenes, va a ser por amor, porque yo sé que no es el tiempo, no es la manera, ¿verdad? Y voy a terminar haciéndole más daño a esa persona que si decido romper ahora mismo y esperar en el tiempo de Dios. Si es su voluntad, Él nos va a unir más adelante. La pregunta para nosotros, jóvenes: ¿estás haciendo demandas emocionales, espirituales o físicas injustamente a otra persona? Pídele a Dios que te muestre si es necesario que evalúes tu relación actual. Número 5, haz un compromiso, jóvenes. Evita situaciones que puedan comprometer la pureza de tu cuerpo y de tu mente. Evita situaciones que puedan comprometer la pureza de tu cuerpo y de tu mente. Una señorita empezó, ¿verdad?, sabía que debía mantenerse pura sexualmente, era su convicción, sus padres se lo habían enseñado desde pequeña, ella lo creía. Pero jóvenes, esta señorita no puso los límites correctos para su vida y al final terminó cayendo también en la sexualidad. Comenzó haciendo tarea junto con su novio,
cuando a veces sus padres no estaban. Iban al cine solos, estacionaban el carro, ¿verdad? Cuando terminaban su cita, y le estacionaban el carro ahí donde nadie los veía. Y empezó a caer, ¿verdad? Estaba convencida, pero al no poner límites en su vida, terminó cayendo en el pecado sexual, jóvenes. Entonces, al final debemos de poner límites también a nuestra vida. Si vamos a hacer un compromiso, hay que poner límites en nuestra vida. Tal vez puede ser que suene demasiado difícil para ti, pero si estás dispuesto a darle la atención que se merece, creo que encontrarás que es algo que puedes hacer y hasta llegar a desearlo. Que esto sea, jóvenes, tu forma de pensar y desear hacer lo correcto. Tal vez ahora mismo estás pensando, hermano, es muy difícil, ¿verdad? Es difícil hacer lo correcto. Tengo la presión de los amigos, me he involucrado demasiado emocionalmente, sentimentalmente, que no puedo cortar, no puedo hacer esto de manera correcta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Cómo es que podemos nosotros lograr de esta manera? Vamos a terminar viendo Hebreos 12, 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jóvenes, sí es difícil, hay que renunciar a nuestros deseos carnales, pero al final, jóvenes, cuando tú te despojas de esas cosas, pones tus ojos en el Señor, pones tu fe en el Señor, Él te ayuda a poder seguir corriendo esa carrera de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué motivó al Señor? Dice, el gozo puesto delante de Él. Cuando el Señor Jesús iba a ir a la cruz, su carne, ¿verdad?, no quería. Dice la Biblia que eran como gotas de sangre, ¿verdad?, su sudor. Y aún le decía a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque había un gozo, jóvenes, después de obedecer. Jóvenes, si tú obedeces lo que acabamos de ver, si tú empiezas a amar a Dios con todo tu corazón y amar a tus demás amigos, tus amigas, con el amor del Señor, yo te aseguro, ¿verdad?, que cuando el Señor ponga el tiempo, los medios adecuados, tú vas a disfrutar de una relación de noviazgo, e inclusive de un matrimonio. Yo doy gracias a Dios porque Él me dio la oportunidad. Pude tomar decisiones a tiempo, pude entender la manera bíblica de ver las relaciones, y ahora gracias a Dios puedo disfrutar de mi matrimonio. Y es una bendición, ¿verdad? Pero jóvenes, también tengo una hija, y no me gustaría, ¿verdad?, que alguien le rompiera el corazón y un día, ¿verdad?, le diera expectativas y empezara a jugar al romance y a los novios, y al final terminaran, ¿verdad?, en nada, y le rompieran el corazón. Y jóvenes, ese mismo amor debe haber por tus hermanas en Cristo, ¿verdad? Ese es el amor que Dios nos pide a nosotros, ¿verdad? Jóvenes, estamos a tiempo de tomar decisiones, ¿verdad? La mayoría de ustedes aquí muy jóvenes, ¿verdad?, están a tiempo de disfrutar su juventud, de disfrutar el noviazgo cuando llegue el tiempo, ¿verdad?, y formar matrimonios sanos, y no arrepentirse de cosas, jóvenes, que a veces ya no tienen remedio, ¿verdad?, cosas que a veces se enfrentan las consecuencias, ¿verdad? Les animo, jóvenes, a hacer un compromiso en esta tarde, inclinando sus rostros. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde, porque tú nos has hablado, Señor, a través de estos principios bíblicos. Padre, ayúdanos a entender que tú debes de estar por sobre toda relación, tú eres nuestro primer amor. Tú has dado tu vida por nosotros, Señor, para que te sirvamos y te amemos. Ayuda a estos jóvenes, Señor, a hacer un compromiso contigo en esta tarde, amarte con todo el corazón y amar a sus demás hermanos, hermanas en Cristo, también de la misma manera.
a no ser egoístas y dejarse llevar solamente por los deseos de su carne, a no romperle el corazón a ninguna muchacha, a no dar expectativas falsas, y a las señoritas ayúdales a mantenerse puras, a mantenerse también sanas de su corazón. Padre, bendice a estos jóvenes en esta tarde, dales la fe, la paciencia para seguir confiando en ti. Así como están orando, jóvenes, tal vez en esta tarde tú dices, hermano, yo no había pensado en estas cosas, nadie me había instruido, no había entendido, pero ahora entiendo que muchas de las cosas que he estado haciendo no son conforme a la voluntad de Dios. No he estado haciendo las cosas correctas, no me he estado relacionando correctamente con el sexo opuesto. He cometido tal vez errores, pero ahora quisiera arrepentirme y quisiera que el Señor me dirigiera en cómo debo de amar a los demás. Inclusive estoy dispuesto tal vez a hacer cambios en mis relaciones por fe, confiando en el Señor. ¿Por qué no ahí en tu lugar, ¿verdad? Sin que nadie nos vea, es un compromiso con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué no te pones de rodillas y seguimos continuando en oración? Y dices, hermano, yo quisiera hacer un compromiso con Dios. Yo quiero cambiar mi forma de ver las relaciones. No quiero romperle el corazón a una muchacha. No quiero ser víctima de un fracaso emocional. Quiero mantenerme puro, quiero mantenerme pura de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi corazón, hasta que el Señor ponga la persona adecuada y pueda formar un matrimonio. ¿Por qué no te pones de rodillas ahí y haces un compromiso con el Señor? Dios, yo quiero mantenerme fiel a ti. Quiero mantenerme puro y darte la honra y la gloria en mis relaciones. ¿Alguien más querrá tal vez hacer un compromiso con el Señor? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Padre, ayuda a estos jóvenes, bendito Dios, a mantenerse firmes. Aún ayúdales a entender aquello que tal vez no hayamos dejado claro. Pero Padre, tú que ves el corazón y el poder de tu Espíritu que puede obrar, Señor, en ellos, hazles ver cómo deben conducirse, cómo deben dirigirse. Hazles tener paciencia, Señor, en sus relaciones. Ayúdales a resistir la presión de este mundo perverso y de los deseos de su carne, Señor. Dales el poder de tu Espíritu y ayúdales a poner su fe en ti, Padre. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, jóvenes, gracias por su atención y de veras con confianza, si tal vez algo no quedó claro, ¿verdad? No hay mucho tiempo, tal vez es un tema bastante largo, hay muchas cosas que no se tocan, ¿verdad? Pero con confianza pueden acercarse conmigo, ¿verdad? Con el hermano Iván, el hermano Ernesto y tal vez si hay algún área donde necesitas más